Hola, soy Manuel y esto es Fe y Cerebro. En este vídeo voy a hablar del filioque y por qué creo que el filioque es correcto, básicamente. Tal vez pienses que este no es un tema importante, pero la verdad es que durante 1000 años la Iglesia fue un cuerpo más o menos unido hasta que ocurrió el gran cisma en el año 1054, en el que la Iglesia oriental se separó de la Iglesia occidental, o también conocida como la Iglesia latina. Y de ahí se fragmentaron en lo que hoy conocemos como Iglesia católica e Iglesia ortodoxa. Básicamente fue la Iglesia ortodoxa, o lo que hoy es la Iglesia ortodoxa, la que se separó de lo que hoy es la Iglesia católica. Pero hasta entonces eran una sola Iglesia, con, digamos, diferentes formas de entender o tradiciones un poco dentro de lo que es la gran tradición, pero básicamente eran un solo cuerpo. Y el detonante de esta separación, este gran cisma, fue el filioque. Por supuesto, las cosas no son tan simples, hubo una serie de discrepancias entre los patriarcas orientales y el liderazgo de la Iglesia latina, como varias disputas sobre el pan ácimo para la Eucaristía, disputas también sobre la sede principal de la Iglesia global, que si Roma o que si Constantinopla, y claro, la disputa sobre la primacía del obispo de Roma, lo que es el Papa. No entro en este tema, ni en los otros que he mencionado. Este vídeo no trata del gran cisma en sí, sino del filioque. Pero lo primero, en caso que no sepas lo que es el filioque y su importancia, te explico lo que es. Desconozco tu iglesia, pero es probable que alguna vez hayas recitado el credo niceno que dice así: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. ¿Has escuchado esa parte que he resalzado? Que dice que procede del Padre y del Hijo. Pues eso es el filioque. Filioque significa y del Hijo. El origen de esto viene del credo niceno, que irónicamente no tiene su origen ahí, pero te explico. El credo niceno, en su origen, a nivel de recitación, no contenía la frase y del Hijo, sino que decía directamente que procede del Padre, y ya está. Pero las iglesias occidentales empezaron a recitar el filioque. Esto crispó enormemente a los patriarcas orientales y ocurrió el gran cisma. Algo que lamento profundamente porque amo a las dos iglesias y la Iglesia ortodoxa es una campeona en muchos aspectos. Pero este vídeo no va sobre sentimientos, sino de por qué creo que el filioque es filosóficamente correcto. Para ello voy a empezar dando un poco de base bíblica para la idea de la procesión del Espíritu. Juan 15, versículo 26 dice: «Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí». Este texto en Juan es un texto fundamental para la procesión del Espíritu Santo. Pero antes de ir en más profundidad con este texto, vamos a ver a fondo cuál fue la opinión de muchos padres de la Iglesia, tanto orientales como occidentales, sobre la generación del Hijo y la procesión del Espíritu Santo, lo cual engloba la idea de ad intra de la Trinidad. Dejo las fuentes para que puedas mirarlo tú mismo. Empiezo. San Agustín, que se identifica, con los dos, pero los padres occidentales lo toman mucho de la mano. San Agustín dijo que el Padre es la fuente principal
del Espíritu. Los padres capadocios usaron el término ekporesin para predicar que el Padre es la fuente. Lo mismo dijeron Gregorio Nacianceno y Cirilo de Alejandría. Ambos usaron ese mismo verbo en relación del Hijo al Padre y del Espíritu al Padre, pero no del Hijo al Espíritu. Por eso la Iglesia Ortodoxa usa la fórmula nicena con respecto al Espíritu Santo que dice procede del Padre, no como la Iglesia Católica que dice que procede del Padre y del Hijo. Sin embargo, no siempre ha sido así. Ha existido la fórmula ortodoxa que dice que el Espíritu procede del Padre a través del Hijo. To ek tu patros kai tu hiu ek poremenun. Que me disculpe si hay algún nativo que habla griego y, bueno, le ha ofendido mi pronunciación. Pero bueno, aparece escrito y es básicamente eso. El Espíritu procede del Padre a través del Hijo. Por ejemplo, San Basilio, del siglo IV, dijo que el Espíritu Santo procede del Hijo, el cual es uno con el Padre y consigo completa la Trinidad. Máximo el Confesor, del siglo VI, dijo que el Espíritu Santo toma de la naturaleza del Padre a través del Hijo, el cual es generado. Y lo mismo dijo Juan el Damasceno, siglos VII y VIII, y dijo lo siguiente: Dios es siempre el Padre, del cual mismo viene el Logos, y es a través del Logos que el Espíritu Santo procede. En la misma línea están San Tarasios de Constantinopla, que es del siglo VIII, y Cirilo de Alejandría, del siglo V. Bueno, en esta línea también estaba la Iglesia Latina, gente como San Hilario, San Ambrosio, San Agustín, San Leo el Grande, etc. Y ahora que has visto que la posición ortodoxa ha sido tradicionalmente más fluida de lo que parece, es bueno saber que fue ya a partir del Concilio de Toledo, en el siglo VI, que la Iglesia Latina empezó a considerar la fórmula que se usa hoy, que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Pero esto no tenía como meta desacreditar la monarquía del Padre, porque bueno, la Iglesia Ortodoxa cree en el modo monárquico trinitario, es decir, el Padre como fuente de todo, como jefe o como, digamos, de alguna forma, aunque las tres personas de la Trinidad son Dios, el Padre es el Dios de las otras dos personas de la Trinidad en cuanto a origen. Y bueno, lo que he dicho, esta idea que acabo de decir, formulada o de alguna forma originada en el Concilio de Toledo, no tenía como meta desacreditar la monarquía del Padre, del cual originan sin principio el Hijo y el Espíritu Santo, sino que era para resaltar la consubstancialidad de la Trinidad. Parece que durante mucho tiempo no lo hizo de forma litúrgica para no ofender a la Iglesia Oriental, pero fue en el año 1014 que se formalizó de forma litúrgica. Y 40 años después, pues el divorcio. Pues bien, hemos visto hasta ahora que Juan 15:26 nos da un fundamento para ver que el Espíritu Santo procede del Padre. En un momento indagaré más sobre este texto. Y también hemos visto que muchos padres de la Iglesia, orientales incluidos, consideraban fundamental el hecho de que el Espíritu Santo procede ontológicamente del Padre, como fuente de la generación y la procesión, pero consideraban que el Espíritu Santo procedía también a través del Hijo. Pues dicho esto, ahora vayamos a ver 4 razones metafísicas por las que creo que el filioque es correcto. Estas razones son holísticas, cabe decir. Primero, el Espíritu Santo procede del Padre. Así lo pone el credo niceno. No dice Dios, sino Padre. Pero esto asume que el Padre es eternamente Padre, y ello a su vez asume que tiene un Hijo eterno, porque no estamos hablando del ad extra, la existencia fuera de Dios, sino en Dios, y por lo tanto este Hijo es también persona fundamental en la procesión del Espíritu Santo. Repito, si el Espíritu procede de alguien cuya cualidad es Padre, esto no puede separarse del Hijo. La segunda razón se basa en unidad. Si el Espíritu Santo procede separadamente del Padre sin relación directa con el Hijo, esto alberga de alguna forma la posibilidad de que el Hijo y el Espíritu Santo existen por separado. Esto no parece una Trinidad de total unidad, sino de comunalidad entre el Padre y el Espíritu Santo. Ambos tienen en común al Padre como fuente, pero no en unión. Especifico que la Iglesia Ortodoxa no cree esto que digo. Ellos no creen que no haya unidad total entre el Hijo y el Espíritu Santo. Sin embargo, es más fácil trazar una unidad en una procesión en la que el Padre y el Hijo participan que no en una en la que solo el Padre participa. Tercera razón.
Una procesión en la que solo participa el Padre no tiene diferencia con respecto a la generación eterna. Veamos, si la generación del Hijo significa que el Hijo es generado del Padre eternamente, no creado, sino dentro del Padre, y el Hijo es tan Dios como lo es el Padre porque es generado en la misma esencia, ergo tiene los mismos atributos, y esto es lo que le hace monógenes, entonces, si el Espíritu Santo viene del Padre eternamente, no fuera sino en el Padre, tan Dios como el Padre y con los mismos atributos, ¿qué diferencia tiene pues con respecto al concepto monógenes? Si esto fuera así, entonces el Espíritu Santo es otro Hijo eterno y por lo tanto ni el Logos ni el Espíritu Santo son monógenes porque ya no hay uno, sino dos. Entonces esto ya mata directamente el concepto monógenes. Estoy encantado en tener una charla con algún ortodoxo para saber mejor cómo él o ella explicarían esta idea. Por ahora es como lo veo, pero no dicto sentencia, sino que lo dejo abierto a ver si hay alguien que pueda aportar alguna explicación que justifique que hay alguna diferencia metafísica o de carácter ontológico por la que la procesión del Espíritu Santo, sin incluir al Hijo en la ecuación, con respecto a la generación eterna y por lo tanto son diferentes. Es decir, que pese a que parezcan exactamente lo mismo, no son exactamente lo mismo. Y cuarta razón, la centralidad del Hijo eterno, el Logos, contiene la idea de que el Hijo recibe el mismo atributo de poder que el Padre. La omnipotencia del Padre se demuestra con la generación del Hijo. El Hijo tiene la misma omnipotencia del Padre, y esa omnipotencia tiene que ser eterna en durabilidad e infinita en capacidad. Por ello que el Hijo es eterno, porque si lo hiciera en el tiempo o con un principio o de forma secuencial, habría un espacio infinito y o eterno en el cual el Padre no ha desplegado su omnipotencia. Y si eso fuera así, ya no sería omnipotente, porque su poder no sería una actualidad eterna, ni tampoco una posibilidad, ya que no puede volver atrás, a la eternidad, a enmendar esa falta de cualidad. Espero que se haya entendido. La cuestión es que, de la misma forma que el Padre es Padre porque genera a otro como él, ese mismo poder de generar de forma total o de proceder tiene que estar en el Hijo, porque estamos hablando de la relación paternofilial. Esta proximidad hace que el Hijo sea capaz de participar en la procesión del Espíritu Santo. De hecho, la Iglesia Católica afirma algo en línea con lo que estoy diciendo. Así dice el Catequismo Católico, el Padre le ha concedido todo al Hijo, incluso la procesión del Espíritu. Esto puede que genere en algunos de vosotros la siguiente pregunta: ¿por qué del Espíritu Santo no procede otra persona? Esto nos llevaría a que Dios necesita generar infinitas personas para ser Dios. Pero entonces Dios no podría ser Dios porque el concepto de infinitas personas no existe, ya que nunca llegaría a cumplir una cadena infinita de diferentes personas. Dios es completo y satisfecho en su existencia trina. No es necesario más. Tampoco es necesario que del Espíritu Santo proceda otro para demostrar que es Dios, ya que la simplicidad divina asume que para ser eterno, lo cual el Espíritu Santo es, se requiere de una esencia divina eterna, y por ende el Espíritu Santo recibe la omnipotencia divina porque toda ella es empleada para con el Espíritu Santo. Y también toda la gloria del Padre y del Hijo es en el Espíritu Santo, y el amor entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo es el mismo, y así con todos los atributos. Y ahora que he dicho todo esto, quisiera volver a mirar con vosotros Juan 15:26. Repito lo que dice el versículo: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Es muy cierto que el texto dice claramente que el Espíritu Santo procede del Padre, pero también es muy cierto que Jesús es quien envía al Espíritu Santo. Además de esto, el Espíritu Santo es el Espíritu que le pertenece al Hijo. Mira si no lo que dice Gálatas 4, versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Todo esto está muy en línea con la idea de origen eterno en el Padre, pero a través del Hijo. Además, esta idea del Padre como origen y el Hijo como agente eterno lo podemos ver en otros textos que hablan del Padre y del Hijo en términos divinos. Por ejemplo, 1 Corintios 8, versículo 6, que dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre,
del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Ya he hablado de este versículo alguna vez y deja muy clara la divinidad de Cristo. El término Señor es tan divino como lo pueda ser el término Dios. Depende de cómo, incluso más, porque en el Antiguo Testamento Dios se refiere a sí mismo como Señor más veces de lo que lo hace con el término Dios. Si solo hay un Señor, y ese es Jesucristo, ¿entonces el Padre no es Señor? Dejo esta pregunta para vosotros, los que no creáis en la divinidad de Jesús. Este texto habla de la unidad en poder y eternidad del Padre y el Hijo. Pero el Padre es la fuente ontológica y Jesucristo es el Señor, por el cual todo es creado. Del Padre a través del Hijo. Esta es la fórmula. Muchas veces la gente se pregunta si la Trinidad o la funcionalidad de Jesucristo es de forma misional o es una forma de economía o inmanencia. Pero yo diría que es inmanencia. Y cuando es economía, como por ejemplo la Gran Comisión, tiene su formato de origen o ejemplo en la inmanencia divina. Es decir, de alguna forma todo es inmanente. Esto es lo que yo creo. Y con esto he terminado el vídeo. Si te ha gustado y no estás suscrito a mi canal, suscríbete, comparte, dale like, etcétera, etcétera. Y si quieres más contenido sobre la Trinidad, clica en el vídeo que aparece ahora mismo en pantalla y bueno, pues puedes seguir informándote más sobre cosas y temas profundos sobre la Trinidad. Haré más vídeos, nos vemos aquí en Fe y Cerebro.